Listo, chicos, vamos a pasar a un tema nuevo, el diseño de tuberías en serie. Entonces se considera como un sistema de tuberías. Vamos a ver unos dos métodos de diseño, que uno es el método algebraico y el otro es el método de longitudes equivalentes. Y el concepto general pues es representado aquí en esta imagen. Entonces una tubería en serie por lo general consiste en varias tuberías que están unidas una tras de otra, por eso se llaman en serie, que pueden ser de diferente diámetro y diferente material del tubo, ¿sí? Entonces aquí tenemos por ejemplo tres tuberías en serie de diámetro 1, 2 y 3 de diferentes materiales, 1, 2 y 3, pueden haber muchos más, ¿no? Entonces puede ser por ejemplo uno puede conectar tuberías de PVC, de acero galvanizado o hierro galvanizado o cualquier otro material, ¿sí? Por lo general esto es muy común en las instalaciones hidráulicas. A veces no necesariamente tiene que ser de un solo diámetro, de un solo material, es la instalación. Entonces, ¿cómo diseñamos una tubería de estas? Entonces, para ello se deben cumplir dos condiciones matemáticas. Una es que el caudal que fluye por toda esta tubería es constante, ¿sí? El caudal que pasa por tubería 1 es el mismo que pasa por tubería 2 y es el mismo que pasa por tubería 3. Entonces, esa es una condición que hay que cumplir, ¿sí? Que matemáticamente pues simplemente el Q sub 1 es igual a Q sub 2, Q sub 3 hasta Q sub n, pues según las tuberías que hayan. Y la otra condición que se debe cumplir es que las pérdidas de energía a lo largo de las tuberías son adicionables o son acumulativas. Entonces, la pérdida de energía que hay en todo el sistema de tres tuberías es el acumulado de la pérdida que hay en la tubería 1 más la pérdida que hay en tubería 2 más la pérdida que hay en tubería 3. De esta manera podemos establecer pues que entre dos extremos la pérdida es la pérdida acumulada, ¿no? Digamos que esto sin considerar los accesorios. Si hay accesorios en medio, pues hay también que considerarlos. Simplemente se los calcula con las metodologías que ya habíamos mirado. Entonces tenemos matemáticamente que la sumatoria de las pérdidas por fricción es simplemente totales, es simplemente la sumatoria de las pérdidas por fricción individuales en cada tubería, ¿sí? Hasta h sub n, pues si hay n tuberías. Combinando estas dos ecuaciones y la ecuación de Bernoulli podemos solucionar el problema de tres tuberías, de n tuberías. Entonces hay dos métodos, que uno es el método algebraico. Este método algebraico simplemente consiste en aplicar, pues, por ejemplo, si las tuberías unen dos puntos, se aplica ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos. Si hay alguna máquina hidráulica en medio, pues también se la considera más o menos la máquina hidráulica. Recuerden que más es para bombas y menos para una turbina. Más todas las pérdidas acumuladas por fricción más las pérdidas locales. Dependiendo los puntos de aplicación 1 y 2, pues podemos simplificar algunos términos, ¿sí? Pero esta es la ecuación general que siempre aplicamos entre dos puntos que queramos conocer alguna variable. Y debe cumplirse pues la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces en cada tubo
se cumple la ecuación de continuidad, que en términos de velocidad, pues el caudal, recuerden que es velocidad por área, entonces será velocidad en tubo 1 por el área en 1, velocidad en tubo 2 por área 2, velocidad 3 por área 3, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces debemos cumplir esta condición. Entonces, en el método algebraico simplemente reemplazar todos los datos que nos dan en estas ecuaciones, cumpliendo la ecuación de energía y la ecuación de continuidad o de conservación de la masa, y con eso pues podemos despejar alguna ecuación. Por lo general estos problemas se resuelven por ensayo y error, como habíamos venido realizando otros ejemplos. El otro método es el método de longitudes equivalentes para tuberías en serie, ¿no? Entonces, este es similar a longitudes equivalentes para accesorios. Entonces, recuerden que habíamos visto que un accesorio se podía transformar en un tubo con una longitud equivalente. Acá lo que hacemos es transformamos un tubo, digamos, en otro tubo. Entonces podemos transformar un tubo con unas propiedades dadas o conocidas en otro tubo con una longitud equivalente, ¿sí? Entonces esta longitud de este tubo es lo que llamamos longitud equivalente, que sería otro tubo con otras condiciones que me produzca la misma pérdida. Entonces este tubo que está en color rojo produce una pérdida de energía, hay que conseguir otro tubo con otras condiciones que me produzca esa misma pérdida. Bueno, ese es como el concepto de la longitud equivalente para tuberías. Y matemáticamente pues podemos usar las tres ecuaciones que habíamos mirado: Darcy-Weisbach, Heisenberg y Chesimani, ¿sí? Como conocemos la ecuación de pérdidas para una tubería o para cualquier tubería, simplemente pues las igualamos, ¿sí? Entonces recuerden que matemáticamente sería hacer esto. Entonces la pérdida de energía de un tubo equivalente igual a la pérdida de energía en el otro tubo de condiciones conocidas. Entonces aquí igualamos la ecuación de Darcy-Weisbach simplemente en las dos tuberías, ¿sí? Entonces su índice significa equivalente, entonces le ponemos longitud equivalente, factor de fricción equivalente, diámetro equivalente. Estas serían las condiciones del nuevo tubo, ¿sí? El caudal pues no le podemos poner ninguna diferenciación en la tubería porque es el mismo caudal, ¿sí? El caudal es el mismo que pasa en las dos tuberías. Como este término es igual a este término, lo podemos simplificar, ¿sí? Y lo simplificamos y despejamos longitud equivalente. Entonces, la longitud equivalente pues viene de acá, de estas ecuaciones. Despejamos longitud equivalente, nos queda la relación de los factores de fricción de la tubería dada más sobre la tubería que queremos encontrar. Lo mismo el diámetro que queremos encontrar o de la tubería que queremos encontrar equivalente sobre el diámetro original de la tubería elevado a la 5 por la longitud del tubo original. Entonces la C, recuerden, son los valores de la longitud equivalente. Entonces ahí podemos transformar una longitud de un tubo en otra longitud que produzca la misma pérdida. Si las características son idénticas de las tuberías excepto la longitud, pues la longitud equivalente será igual a la longitud pues del tubo, ¿no? Entonces, este procedimiento lo podemos hacer con las tres ecuaciones de diseño. Si usamos la de Heisenberg, pues se hace exactamente lo mismo. Igualamos la longitud equivalente con
la longitud, perdón, la pérdida de tubería en el tubo de longitud equivalente con la pérdida de energía en eh, el tubo dado, ¿sí? Bueno, aquí tengo un pequeño error, es que el caudal es el mismo, ¿sí? Entonces caudal a 1,85, caudal a 1,85 se elimina. Entonces nos queda la longitud equivalente como la relación de los factores de fricción por la relación de diámetros, pues elevado a su respectivo exponente por la longitud del tubo original. Y hacemos exactamente lo mismo para la ecuación de Manning o Chezy-Manning. Entonces igualamos la pérdida de energía en el tubo equivalente y la pérdida de energía en el tubo original. Hacemos las respectivas simplificaciones y despejamos la longitud equivalente. Entonces nos queda lo mismo, relación de factores de fricción y relaciones de diámetro por la longitud inicial. ¿Esto qué significa? Esto de las longitudes equivalentes. Entonces quiere decir es que para no hacer todo este procedimiento algebraico podemos transformar, por ejemplo, la tubería en 1 la podemos transformar según las características de la tubería en 2 y la tubería 3 la podemos transformar según las características de la tubería en 2. Por lo tanto, este sistema lo podemos transformar en una sola tubería con la característica del diámetro 2. ¿Y qué pasa? Pues lo reducimos a un sistema de tubería simple, ¿sí? Con un solo tubo, un solo diámetro y un solo material, ¿sí? Entonces podemos transformar, pues ya sea en una tubería que esté dentro del sistema o cualquier otra tubería, ¿no? Entonces podemos elegir otra tubería. Entonces de 1 lo convertimos a esa tubería, de 2 también y de 3 también. Y nos queda una tubería simple con condiciones pues conocidas, ¿sí? Entonces esta tubería la podemos transformar en una sola que nos permita pues hacer un cálculo seguramente más rápido. Entonces en eso consiste la longitud equivalente. Listo, esto es los conceptos teóricos que debemos manejar, caudales constantes y acumulado de pérdidas de energía junto con la ecuación de Bernoulli. Bueno, pues para no ir más allá vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? La idea de estos ejemplos es que los hagan conmigo en un papel, en sus apuntes, porque es la única forma pues de que vayan cogiendo práctica con estos procedimientos matemáticos. Entonces dice, dos depósitos de agua se encuentran conectados mediante 3 tuberías en serie, como se indica en la figura. Entonces tenemos un depósito acá, otro al final, y las conectamos con 3 tuberías en serie, 1, 2 y 3. Dice, la tubería 1 tiene una longitud de 300 metros, un diámetro de 200 milímetros. La tubería 2 tiene una longitud de 360 metros y un diámetro de 300 milímetros. Y la tubería 3 tiene una longitud de 1200 metros, un diámetro de 450 milímetros. Y nos piden, encuéntrese la longitud equivalente del sistema de las 3 tuberías con diámetros de 200 milímetros. Mejor dicho, nos piden transformar estas tuberías en una tubería que tiene un diámetro de 200 milímetros y encuentre la diferencia de alturas entre las láminas de agua de los tanques, entre los dos tanques, para un caudal de 100 litros por segundo con una temperatura de 15 grados centígrados. Dice, soluciona el problema usando el concepto de tuberías en serie de longitud equivalente
usando EPANET. Entonces este ejemplo pues lo vamos a hacer. Entonces bueno, aquí nos falta, vamos a ponerle para acelerar un poco, despreciar las pérdidas locales. Entonces solamente vamos a tener en cuenta pérdidas por fricción para indicar cómo funciona el método, ¿sí? Entonces, según el método de tuberías en serie o el método algebraico, entonces simplemente lo que hacemos es planteamos la ecuación de energía entre el tanque inicial y tanque final. Entonces cogemos nuestra ecuación de acá, entonces simplemente recuerden que aquí le vamos a poner esto le vamos a poner tanque 1 y tanque 2, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la ecuación entre la superficie del agua del tanque 1 y la superficie del agua del tanque 2. Entonces tenemos nuestra ecuación. Aquí vamos a despreciar las pérdidas por... bueno, ahora un momentico, vamos a copiarla acá y la vamos a simplificar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con la velocidad en 1, recuerden que es en un tanque, es muy pequeña, en este caso la eliminamos. La velocidad en 2 también llega a un tanque, en este caso se puede eliminar. Las presiones en la superficie del agua del tanque 1 son 0 y las presiones del tanque 2 son 0. Dice que despreciemos las pérdidas por locales, por accesorios, y nos queda esta ecuación simplificada. No tenemos máquina hidráulica, y la ecuación se nos reduce drásticamente, que quiere decir que las pérdidas de energía son iguales simplemente a las pérdidas por fricción. Entonces tenemos que Z1 menos Z2 son igual a la sumatoria de las pérdidas por fricción, y Z1 menos Z2 pues es H, ¿sí? Que según el problema, que es lo que nos piden, dice encuentre la diferencia de alturas entre las láminas de agua del tanque inicial y final, o sea que este H prácticamente es el que nos preguntan, ¿sí? Para que fluya ese caudal por las 3 tuberías. Aquí se ven igual, pero prácticamente deberían verse como estas, ¿no? Algo así. Entonces H en este caso simplemente es igual a la sumatoria de las pérdidas de fricción en cada tubería, ¿sí? Entonces simplemente aquí no nos dice la ecuación que vamos a usar, pero vamos a usar la ecuación
más complicadita, que es la ecuación de Heysen, perdón, de Darcy-Valle. Simplemente h pues era igual a la sumatoria de las pérdidas. Entonces copiamos nuestra ecuación de pérdidas. Entonces aquí simplemente le ponemos, sería factor de fricción 1, diámetro 1, longitud 1. Estos son valores constantes. Como es el mismo caudal, pues el mismo caudal debe fluir por las tres tuberías. Entonces simplemente lo que hacemos es sumar. Aquí sería el de 2, porque estos valores sí cambian en cada tubería, ¿sí? De 2 y de 2. Sumamos pues la tubería 3, ¿sí? Vamos a la tubería 3. Listo, y ahí encontramos prácticamente la solución matemática. Aquí es reemplazar los valores. El único problema es que el factor de fricción, si recuerden, nos toca encontrarlo para cada una de estas ecuaciones, perdón, para cada una de estas tuberías, y como el factor de fricción pues no lo conocemos, nos toca iterarlo de la ecuación de Cole-Uruguay, o lo podemos sacar del diagrama de Moody, ¿no? O de alguna ecuación pues simplificada. Bueno, aquí el problema no nos dice es el diámetro, perdón, el material. Nos dice el material, vamos a ponerle una rugosidad. El hierro forjado, dice yo. ¿Dónde dice? Arriba al inicio. Ah, es acá, ¿no? Ah, sí nos dan la rugosidad, que es esta. Punto 0.46, entonces lo calculamos para este valor, el factor de fricción. Listo, aquí lo que podemos es simplificar esta ecuación. Como este término es constante, si observan, este término es constante, lo podemos factorizar, ¿no? Para no hacer tantos cálculos. Listo, entonces, se dan cuenta, nos quedan estas relaciones que son propias de cada tubería. Pues más no podemos simplificar, ahí simplemente reemplazamos los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ir calculando este valor de forma separada. Ahí la idea es que lo vayan haciendo en sus apuntes, me van ayudando con el cálculo. Podemos calcular este valor, que la única variable es este caudal, que nos dice que es caudal de 100 litros por segundo. Esta ecuación pues está en el sistema internacional, la damos como 0.0,1 metros cúbicos segundo. Listo, y ahí simplemente es hacer la operación.
me ayudan con su calculadora. Ese valor me da 0.0074336. Aquí como conocemos la rugosidad, podemos hallar rugosidad relativa. Como conocemos el caudal y la velocidad, podemos hallar el número de Reynolds. Por lo tanto, tenemos número de Reynolds, rugosidad relativa, podemos hallar pues F1, F2 y F3. Puede ser del diagrama de Moody, ¿no? Vamos a hacerlo por ese lado. Ahora lo comprobamos matemáticamente. Entonces podemos hallar Profe, dígame. no sé si puse algún número mal, pero a mí me da diferente. Sí, a mí también me da. ¿Cuánto les da? Sí, a mí también. 0.0030827. Bueno, esperemos que sea ese valor. Ahora, de todos modos, ahora verificamos si es el correcto. Entonces, aquí nos toca de hallar velocidad 1. Tenemos el caudal y el área, pues de cada uno hallamos velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. ¿Sí? Entonces, encontramos las velocidades. Entonces, velocidad 1 es igual al caudal sobre el área 1. ¿Sí? Y esto nos queda 4 veces el caudal sobre pi por diámetro 1 a la 4. Perdón, al cuadrado. Entonces nos queda caudal, que es 0.1, y el diámetro, que es diámetro 1, tubería 1 tiene una longitud de 300 metros y un diámetro de 200 milímetros. Sería 0.2 metros, ¿no? Cuadrado. Este 1. Y ahí nuevamente me ayudan a hacer la operación. $3.18. 3.18. 3, pongámosle, metros segundo. Y así, de esta manera, pues calculamos las otras velocidades, ¿no? Entonces son velocidad 2 por diámetro 2. El caudal es el mismo y el diámetro es de tubería 2 tiene y diámetro de 300. Si aumenta el diámetro, la velocidad debe ser un poco menor, ¿no? Nos da 1,41. 5. Y lo mismo hacemos para la velocidad 3.
de 3, diámetro 3. El diámetro 3 es de... Esto ya tiene una longitud de 1200 y un diámetro de 450. 0.45. Nos da punto 628 metros. Listo, entonces recuerden que esto estamos haciendo es para calcular los factores de fricción, ¿sí? Aquí los podemos pues calcular de una forma más fácil sin usar tanta iteración porque nos dan los valores de las velocidades y diámetros. Entonces, cada uno de estos se nos transforma en un número de Reynolds, ¿sí? Entonces con esta velocidad calculamos número de Reynolds del tubo 1. Vamos a poner así, número de Reynolds del tubo 1, que es igual a velocidad su 1 por el diámetro su 1 sobre la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática, esta pues es constante, la dejamos sin numeración porque no depende del número de la tubería. Entonces esta velocidad es metros por segundo. Por el diámetro 1 que es 0.2, ¿no? 0.2 metros. Y de la viscosidad nos dice que es para no veo la temperatura, aquí está, temperatura de 15 grados centígrados. Bueno, la temperatura de 15 grados centígrados por lo general la tomamos como 1,1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados de segundo. Este será nuestro número de Reynolds. Me da 578.727. Y así transformamos pues esto mismo para Reynolds 2 y AB sub 2 por diámetro sub 2 sobre viscosidad. Esto era 1,415 3. Eso nos da 385.909. Recuerden que este es un parámetro dimensional, no tiene unidades. Y hacemos lo mismo
Reynolds 3. Coma 628 por 0,45 me da 256.909. Listo, ya tenemos estos valores. Necesitamos es la rugosidad relativa, ¿sí? de cada uno. Entonces también necesitamos rugosidad relativa. Que es el KS o epsilon, que lo habíamos llamado epsilon, rugosidad relativa sobre el diámetro, ¿sí? Como la rugosidad es para todo lo mismo, entonces dejamos la misma, ¿sí? Pero el diámetro sí nos cambia. Aquí rugosidad era de este sí la podemos hacer en milímetros, ¿no? Milímetros sobre milímetros, no importa, entonces sería 0,045 milímetros sobre el primer diámetro, que son 200 milímetros. Esa es nuestra rugosidad relativa. Eso nos da 0,30225, que también es adimensional, ¿no? Ingeniero, es 0.046. Ah, es 0,46, ¿no? Con eso me da 2,3. Entonces el segundo será diámetro 2, era 300. Me da 3 ceros, 15. Y esta que es el diámetro 3. Esto es 45. Me da 3 ceros, 1, ceros 10. Listo, entonces aquí ya tenemos prácticamente todos los valores para encontrar F1, F2 y F3, ¿sí? Entonces aquí le ponemos, puede ser usando el diagrama de Moody o cálculo iterativo. Se obtiene, ¿no? Tenemos un diagrama de Moody.
teníamos uno. Entonces podemos usar este diagrama, ¿no? Entonces el primer valor es, bueno, localicémonos la rugosidad, es 3 ceros 23. La rugosidad no la localizamos por acá, ¿sí? Entonces 3 ceros 23 está entre 2 y 4 aproximadamente. Nos venimos por aquí, interceptamos el número de Reynolds, que es de 578.000 aproximadamente. Entonces, ¿dónde está? 10 a la 5 es 100.000, ¿no? Entonces sería este 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. 500.000 estaría por aquí, ya como este punto, ¿no? Miremos bien perdió la barra de estamos por aquí. 500 es aproximadamente por aquí donde está el cursor, ¿no? Es que no puedo ver la vertical. No puedo ver la vertical. Vamos a hacerlo aquí. Entonces estamos por aquí, 10 a las 5, estamos en esta posición que sería punto 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, punto 018 aproximadamente, ¿no? Ahora estoy haciéndolo pues en una gráfica bien detallada, nos da 18. Listo. Pero podemos hacer una tablita ahí en Excel para hacer el modo iterativo, que nosotros la tablita ya la teníamos. Vamos a copiarla de aquí, número de Reynolds hasta este punto. Pues el número de Reynolds ya lo conocemos, podemos copiar por aquí. Este le decimos F. Entonces vamos a chequear el primer valor que nos dio 578, 727, el KS que nos dio 3023, 023, y aquí copiamos este valor y nos da .015, ¿no? Bueno, aquí seguramente no hicimos una aproximación bien del número de Reynolds. Pero puede ser que sí nos dé .015, ¿no? Es que aquí no tengo un diagrama, me borra la visualización etiqueta que tenemos. Profe, una preguntita. ¿El caudal en litros es 100? 100 litros.
acá yo en una calculadora que tengo, el factor de fricción da 0.012. 0.012, no creo que Ajá. tan bajo. No creo, chequenla bien porque no creo que tan bajo el valor porque el diagrama de Moody da por encima de... Da bien acá arriba, ¿no? Con el medio de 0.020 y 0.015 como 0.01 como 0.015. Un poquito mayor. Yo creo que este valor está bien. Chequeamos para 385.909 y velocidad absoluta 3.015. Y me da valor parecido, ¿no? Y para número Reynolds 256 909 y rugosidad de 301. Bueno, aquí chequeamos es que esta hoja tenga habilitado la iteración, ¿sí? Entonces recuerden que para que se itere este valor asumimos como el último. Y chequeamos acá en el Excel en fórmulas que tenga habilitado este, ¿sí? Entonces ahí tiene 100 iteraciones, o sea que se está calculando pues relativamente bien, ¿sí? Entonces vamos a dejar estos valores como los correctos. Entonces esto sería F1, F2 y F3. Recuerden que esta función debe hacerse 0 cuando itera bien para saber que está convergiendo a un valor muy pequeño. Bueno, vamos a dejar esos valores. Profe, ese 0.018 Bueno, es que o eso no. este fue el que calculamos del diagrama de Moody, pero nos había dado eso, pero creo que estaba... Es que no, Ah, ya, ya, ya. es que Listo. no tengo un diagrama de Moody. Busquémonos uno para chequear bien. Busquémonos uno por aquí en internet. Tenemos unas imágenes por aquí. Este se ve como mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos .03025 y el número de Reynolds, de hecho, sería como... Nos vamos por aquí, porque es como .0025, ¿no? Estamos en medio de estas dos líneas y está en medio de estas dos líneas, sería aproximadamente allí, ¿sí? Y de aquí nos vamos
Nos vamos para acá con una horizontal y este sería el valor que sería, pues estaba bien, ¿sí? Punto 015. A ver, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, bueno, como punto 016 algo, ¿no? Puede ser que aquí sí lo bajamos un poquito. Bueno, aquí lo estamos haciendo aproximado, pero si ya lo hacemos con una regla exacta, podemos determinar exactamente el punto. Digamos que puede ser más abajo. Aquí nos dio casi punto 016, ¿no? Por el diagrama de Moody, ¿no? Entonces pongámosle usando el diagrama de Moody. Y con cálculo iterativo obtenemos estos valores, que prácticamente si aproximamos este valor a este decimal nos da punto 016, ¿no? Si aproximamos este valor con 3 decimales. Bueno, vamos a tomar estos. Listo, ya tenemos todos los valores, simplemente reemplazamos en la ecuación de h y podemos encontrar este valor que ya lo teníamos, que era de 0,030827. Este que es 0,0, vamos a ponerle 15. Bueno, es casi 16, ¿no? Punto 016. Longitud, el diámetro era 0,2 al cuadrado. Este es 0,016, este es 0,30 y este, perdón, este es 0, aproximando a 3 cifras sería 15 y este es 0,016 y el diámetro era 0,45 y la longitud es que la longitud de 1 es 300 metros, tubería 2 tiene 360 y tubería 3 1200. Se dan cuenta, reducimos ya todo a valores numéricos, simplemente sacar el valor ahí, ayúdenlo a calcular a ver cuánto les da, yo lo verifico por acá. Profe, en el valor que tiene 0,00827, son 3 ceros después de la coma. Sobra uno, ¿no? Listo.
A mí me da 13.27, ingeniero. 1327. Metros. ¿Alguien más? A mí me da... Creo que Ah, perdón, me equivoqué, espere. a mí me da como 14 algo. A mí me da A mí 15. me da 14.32. A mí 15.1. A mí 15.1 también. Sí, 15.10. profe, 15.1. 15-1. 15.10, sí. 15.1. ¿Te les dio eso? Sí, profe. Sí, 15.1, ingeniero. Sí, profe. Sí, está eso. Entonces, de esta manera es como podemos chequear este tipo de problemas en serie, ¿sí? Se dan cuenta que el proceso algebraico es un poco engorroso y eso aquí que nos falta pues introducir por ejemplo pérdidas locales y porque va de tanque a tanque, entonces podemos eliminar pues las velocidades en los tanques, entonces simplifica bastante. A pesar de eso es un poco dispendioso el cálculo. Si uno lo programa pues en una tablita de Excel es mucho más rápido, ¿no? Como la que estábamos usando y que uno puede programar y él le hace automáticamente el cálculo, ¿sí? Disculpe, profe, ¿cómo se hace para que el Excel haga el cálculo iterativo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace para que el Excel haga el cálculo iterativo? No, pues tienen que aplicar el método de Newton-Raphson, ¿no? No digo que tenía una opción de 100 iteraciones o algo por el estilo. Ah, sí. Lo que pasa es que el método de Newton-Raphson pues es esta ecuación, ¿se acuerdan? Entonces uno deriva la función y el factor de fricción mejorado pues es la relación de, de la función, hemos dicho el factor inicial que uno supone menos la relación de la función sobre la derivada de la función. La derivada perdón, la función es esta, la derivada de la función está en una de las guías que vimos en clase, está la derivada y uno calcula esos valores. El problema aquí es que hay que suponer un f, ¿no? Como esta es una ecuación iterativa hay que suponer un f. La pregunta es qué f suponemos. Entonces yo había propuesto era usar de forma aproximada la ecuación de Swamejain, que también está ahí en las guías, que no necesita ser iterativa, pero es menos precisa. Entonces, ese me da un valor, digamos, inicial o tentativo para hallar el f sub i. Entonces, yo inicialmente el cálculo no conocemos este valor, ¿sí? No conocemos este valor, entonces lo que se hace iterativo es tomar un valor aproximado, por ejemplo este, y él me calcula el primer valor, ¿sí? Pero para que lo haga iterativo hay que anidarlo f sub i con f sub i, entonces
cogemos y lo anidamos con el final. Y eso es lo que hace el Excel, hace muchas repeticiones hasta que esta función sea 0, ¿sí? Pero tiene que estar activo lo que acá les decía, ¿no? En fórmulas, habilitar cálculo iterativo. Si lo quitamos, pues no calcula nada, ¿no? Por ejemplo, si aquí le ponemos un valor bien diferente, 0.01 por ejemplo, entonces no itera nada, ¿sí? Se dan cuenta que ahí no itero nada. Entonces y activamos otra vez esta opción, le damos a aceptar, entonces ahí ya vuelve a iterar, ¿sí? Listo, gracias, profe. Acá tenemos es que se me descontroló acá la tabla. Esa es la forma, pero hay que introducir pues las ecuaciones, ¿no? Si no, pues no calcula. Si no calcula, pues. De hecho, no itera, ¿sí? Listo, entonces de esa manera es como solucionamos el problema, ¿sí? Con este método algebraico todo hay que ir reemplazando pues los valores que nos den, y lo otro es el método de longitudes equivalentes. Entonces lo que hacemos es transformar todas estas tuberías en una longitud según el problema en la longitud de tubería 2, o sea, transformamos la tubería 3 con las propiedades de la tubería 2 y la longitud 1, la tubería 1 con las propiedades de la longitud 2, digo de la tubería 2. Entonces, para ello podemos usar esta ecuación que es, hallamos la longitud equivalente pues de cada una de las tuberías, ¿no? Con estos diámetros. Lo que hacemos es hallar la longitud equivalente para la tubería 1, por ejemplo, ¿sí? Aquí porque ya conocemos pues los factores de fricción, pero si no los conociéramos nos toca suponer unos y puedes chequear el valor, ¿sí? Por ahora los vamos a hacer con estos valores. Entonces, como es el 1, entonces colocamos 0.0, 0.0 y 15.6, y como nuestra longitud equivalente según según la tubería 2, entonces donde dice E es el valor de la tubería 2, ¿sí? 0,0, bueno, estos son casi iguales, ¿no? 15.3. El diámetro de la longitud equivalente la tubería 2
si se encuentra el sistema de tuberías con diámetro de 200 milímetros, entonces aquí sería 0,2. Y nuestro diámetro de la tubería 1 que tenemos es 300, ¿no? Perdón, hice mal. Aquí vamos a convertir en la tubería 2 en la tubería 1, ¿sí? Y la tubería 3 en la tubería 1, porque el diámetro dice que es el equivalente serían de 200, ¿sí? Entonces este sería más bien 2, ¿sí? Entonces acá hicimos mal. Entonces arriba va el diámetro equivalente, que es de la tubería 1, ¿sí? Entonces sería 0.015, sería el diámetro equivalente de la tubería 1, ¿sí? Y este es el diámetro equivalente de la tubería 2, que es 0,3, ¿no? Y aquí son invertidos, sería 0,56, 0,53. Entonces el del F2 153 y F equivalente 156 por la longitud actual del tubo, que es de, ¿cuánto dijimos? El 2 es 360, ¿no? O sea, ya tendríamos la longitud equivalente del tubo 2. Aproximadamente 46,5, ¿no? Metros. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la interpretación? Quiere decir que nuestra longitud de la tubería que teníamos 2, que era de 360, la convertimos en una longitud con las características del tubo en 1. Como el tubo en 1 es más pequeño, quiere decir que la misma energía pues se pierde en una longitud menor, ¿sí? O sea, que teníamos 360, nos pasó a 46,5, que sería una tubería menor, ¿sí? Bueno, aquí la tubería, antes de esta ecuación, pues pongamos que la longitud equivalente de la tubería 1 es la misma, ¿no? Que son 300. O sea, la longitud equivalente de la tubería 1 es la misma, porque estamos transformando la misma tubería en la misma tubería, ¿sí? Si aplicamos esta ecuación, se eliminan todos estos términos, porque F sobre F es el mismo y diámetro sobre diámetro es el mismo, por lo tanto me queda exactamente la misma. Ahora sí hacemos la misma transformación para la tubería 3, ¿sí? Entonces vamos a hallar la longitud equivalente de la tubería 3. Entonces tenemos el diámetro F, que es el de la tubería 3, que es 0.015, bueno, 7, ¿no? 15,8.
15, vámonos 8 aproximadamente, aproximando este valor, ¿no? Y el de la tubería 1 pues es el mismo, ¿sí? 0.0156, que es este valor. Y el diámetro, tomamos el equivalente, que es el mismo, 0.2, y el diámetro actual, que era 0.45, por la longitud, que era 1200. Eso da 21, ¿sí? 21.1 o 21, doble, 21 metros. O sea, aquí lo importante es que entiendan pues el procedimiento matemático, pero entiendan el concepto, ¿no? Entonces estamos transformando otra vez la longitud 3, que era de 1200 metros, pero tenía un diámetro más grande. Como lo transformamos en un diámetro más pequeño, o sea que el diámetro pequeño pierde más energía, por lo tanto la longitud en la cual pierde esa misma energía pues debe ser mucho menor, ¿sí? Por lo tanto la longitud nos da mucho menor. Listo, Entonces, pues, dígame. en la longitud equivalente que dice 2, después de 0.0153, ahí no es por 0.3, o sea, tendría que ser el diámetro del tubo que estamos convirtiendo. Esta es la ecuación, ¿no? Los E corresponderían al diámetro 1. Los DE al diámetro 1 o al que estamos cambiando, porque si no ahí estaría al revés, ¿no? No, En lo que reemplazamos. esta es la longitud del diámetro. Esta es la longitud del diámetro 1 y el diámetro 2, ¿no? La longitud equivalente, no, los que tienen los C, los que tienen aquí los C, se refiere al diámetro que vamos a convertir, ¿sí? Al 1. El diámetro E sería el diámetro del 1 y FE es el diámetro F y LE es la longitud del F. Este sería el diámetro 2, el que vamos a convertir, ¿sí? Entonces los L son los que aparecen sin E son los del tramo AB o del tubo 2. Gracias, profe. O sea, FE y DE son los del diámetro 1 y F y D son FD y L son los del tubo que vamos a convertir, ¿sí? Entonces, si el tubo 1 es FE, será FL y D el diámetro, el FE y el diámetro E del 1, y FDL sería del 2. ¿Sí? Y en el 3 lo mismo, entonces FDL serían los del 3, FDL del 3 y FDL del 2, ¿sí? Para que me dé la longitud equivalente del tubo L como si fuera el tubo 1, ¿sí? Este es como si fuera una longitud del tubo 1 o de la calidad del tubo 1, digámoslo así. Por eso tiene que darnos, como el diámetro disminuye, la longitud equivalente debe ser mucho más pequeña, ¿no? Porque estamos perdiendo la misma energía en un diámetro mucho más pequeño, porque el diámetro, se dan cuenta que está elevado a la 5 potencia, o la quinta potencia. Por lo tanto, pues tiene una influencia sumamente grande, ¿sí?
Aquí lo que estamos haciendo es transformando un tubo de punto 45 a punto 2 de diámetro, o sea que hay mucho más pérdida y la longitud debe ser mucho menor. No, ahí está bien. Ah, gracias, profe. Bueno, esto ya es cuestión de hacer muchos ejercicios y mirando comparativamente. Es bueno ir haciendo los dibujitos, los esquemas, cómo van quedando los tubos para grabarse uno el mecanismo. Listo, entonces ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un solo tubo. Esos tres los transformamos en un solo tubo, ¿sí? Que tiene una longitud pues de 300 más 45 más 21,5 sería toda esta longitud y tiene las propiedades del tubo 1, ¿sí? Solamente. Entonces la longitud equivalente total vamos a llamarla longitud equivalente total es igual pues a longitud equivalente 1 más longitud equivalente 2 longitud equivalente 3 igual a 300 más 46.5 más 21.1 de coma aquí más bien. ¿Listo? Eso me da como 360 y algo. 300 más 46 más 21.1. Eso me da 367.6 metros. Entonces miren, lo que hicimos fue transformar esos tres tubos en uno solo, ¿sí? Con esta longitud de 367,6 pero con las propiedades del tubo 1, o sea, la rugosidad y el diámetro del tubo 1. Entonces aquí le ponemos 360 metros con diámetro de 200 milímetros y rugosidad de 0,046 milímetros. Entonces, esa es nuestra longitud equivalente. Entonces, como unir prácticamente este tanque con un solo tubo de esas características. Y ahí sí aplicamos nuevamente la ecuación de Bernoulli, que prácticamente se nos reduce a esta ecuación, ¿sí? Bueno, pongamos esta ecuación. Entonces el H nos reduce a una sola ecuación, ¿sí? Pero la única diferencia es que aquí ponemos longitud equivalente total, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces el H varía con el F1 porque lo transformamos todo al F1, sería diámetro 1 que es de 200 y longitud equivalente total, ¿sí? Entonces transformamos todo en un solo tubo de esas características. Entonces prácticamente en este ejemplo H se nos convierte como la pérdida total de todo de esta longitud equivalente. Sería nuestra longitud equivalente. Longitud equivalente total.
¿Listo? O sea, ahí nos quedaría, digamos, la representación física, ¿sí? Y con el diámetro pues de la tubería 1, que es 200, y la rugosidad de la tubería, ¿sí? Como F1 ya lo tenemos calculado, lo hacemos con ese valor. Entonces simplemente es calcular estos valores, ¿no? Entonces F1, que era 0,0155, la longitud equivalente, que sería lo que nos dio 367,6 metros, y el diámetro 1, que es 0,2 a la 5. Esto ya lo teníamos calculado, que nos había dado, ¿cuánto era? Creo que nos había dado 3 ceros, 827, ¿no? Listo, y ahí tenemos nuestra ecuación solucionada por longitud equivalente. Obviamente nos debería dar exactamente este mismo valor, ¿no? De 15,1, o muy próximo. Bueno, a mí me da 14,8 metros, ¿no? Yo creo que aquí aproximamos mucho estos valores, los revisan ahí con el valor exacto, pero prácticamente debería dar el mismo valor, ¿sí? Pero este es el procedimiento, pues digamos, matemático, que se hace. Aquí tenía el problema solucionado en Excel, que son los mismos, ¿no? Son los mismos valores. Me daba 14,85. Estos son los dos métodos que existen para calcular tuberías en serie, ¿no? Hacemos el algebraico con las 3 tuberías. Es un poco más dispendioso, o transformamos todo ese sistema de tuberías en una sola. Aquí son 3, pueden haber muchos más, ¿no? Se puede conectar mucho más tuberías en serie, y el desarrollo pues es mucho más dispendioso. Bueno, vamos a dejar planteado otro ejercicio. Bueno, nos faltaba la solución en el EPANET, ¿no? Entonces en el EPANET simplemente dibujamos los dos tanques. Lo podemos hacer de dos formas: colocando las 3 tuberías y dándole los valores a las tuberías, él me calcula automática el factor de fricción y el caudal. O lo podemos hacer, o transformamos nosotros una sola longitud equivalente y colocamos la tubería en un solo tramo, ¿sí? Aquí nos piden es la diferencia, entonces le damos la diferencia, le vamos dando aquí
al EPANET pues los H's, ¿no? El H del primer tanque, hasta que el caudal que me calcula sea el que me da el valor de 100 litros por segundo. ¿Sí? Lo hacen, ¿no? Lo hacen en EPANET usando las 3 tuberías y usando una sola tubería, y miran a ver si hay alguna diferencia. ¿Sí? Entonces háganlo primero con las 3 tuberías para que practiquen ahí el ejemplo. Entonces hacen esta configuración, le dan los diferentes valores de diámetro, longitud y rugosidad a las tuberías. No recuerden que estamos trabajando con la ecuación de Darcy-Weisbach. No se olviden de verificar en el EPANET esa que esté calculando pues con la ecuación que uno quiere, ¿sí? Lo hacen en el EPANET y miran, comparan con esto los valores que tenemos acá. Vamos a dejar planteando este otro ejemplo. Dice la tubería compuesta, esto es muy similar al que hicimos, ¿no? Pero tiene una diferencia, es que no lo piden usando con la ecuación de Heysen-Williams. Dice la tubería compuesta por un sistema de tuberías en serie ABCD está constituido por 6.000 metros de tubería de 40 centímetros, o sea la primera, 3.000 metros de tubería de 30 centímetros, 1.500 metros de tubería de 20 centímetros, y aquí nos da el CH de Heysen-Williams, que es 100, ¿sí? Entonces usamos la ecuación de Heysen-Williams para ese cálculo. Dice calcular el caudal cuando la pérdida de carga entre A y D es de 60 metros. Aquí despreciamos las pérdidas locales, usamos CH igual a 100, y la respuesta, aquí nos da la respuesta, debe dar 59 litros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si usamos el método algebraico, realmente los dos métodos deberían dar igual, ¿no? La ecuación de Heysen-Williams, que es esta, ¿no? Entonces H sub F este CH es el que nos dan de 100, está el caudal y el diámetro y la longitud, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Simplemente aquí nos dice que entre el punto A y D pierde 60 metros, o sea que este H es igual a la diferencia de la Z, que sería H mayúscula, ¿sí? Bueno, escribámoslo acá por separado. Mejor dicho, la pérdida H total será igual a la suma de las pérdidas HF1 más HF2 más HF3. Listo, planteamos esa ecuación, pero aquí nos dan las pérdidas, nos dan H, entonces quiere decir que despejamos es el caudal, ¿sí? Si dan cuenta, este valor de 10.6685 sobre CH es un valor constante, pues uno lo podría factorizar, ¿no? Pero aquí lo que hacemos es sumamos las 3 pérdidas de los 3 tubos, ¿sí?
Entonces este sí es diámetro 1, longitud 1, el caudal pues es el mismo, sería diámetro 2 y longitud 2, sería diámetro 3 y longitud 3. Entonces h es conocido, diámetro 1 es conocido, longitud 1 es conocido, longitud 2 y diámetro 2 son conocidos, longitud 3, diámetro 3 son conocidos. Lo que hacemos es despejar el caudal, ¿sí? Entonces aquí pues podemos sacar unos términos comunes, ¿no? Podemos sacar esos términos comunes que son el 10, el caudal que es constante y dejamos esos valores. Recuerden que esta ecuación está en el sistema internacional. Listo. Y aquí simplemente lo que hacemos es despejar el caudal. Esto es igual a h mayúscula dividido sobre eso por esto dividido esto. Esto lo elevamos a la 1 dividido 1.85. Obviamente si hubiéramos resuelto el problema anterior y con esta ecuación de Heisenberg-Williams nos hubiera dado un procedimiento más corto. Se dan cuenta que el caudal lo podemos despejar explícitamente, simplemente reemplazar los valores y ya obtenemos el valor del caudal. Hacen el cálculo numérico, reemplazando los valores. Por aquí estaba la respuesta, creo que da 59, entonces h es 60 y los demás valores pues los da el problema. Listo chicos, dejamos allí si tienen alguna pregunta. Bueno, hacen este ejercicio, lo terminan de hacer y les dejo este ejercicio de tarea, ¿sí? Lo leen detenidamente, que dice en este caso son solamente dos estanques, están conectados por una tubería que tiene 6 pulgadas de diámetro en los primeros 6 metros y 9 pulgadas en los 15 metros restantes. Son dos tuberías. La desembocadura es con bordes agudos y el cambio de sección es brusco. La diferencia de nivel entre las superficies libres de ambos estanques es de 6 metros. La tubería es de hierro fundido. Vamos a tomar una rugosidad de .0025 para ese hierro fundido. La temperatura del agua es 20 grados centígrados. Calcular el gasto o el caudal, ¿no? Calcular el caudal y calcular cada una de las pérdidas de carga en cada tubería.
lo plantean, lo hacen y ahí ya vamos a listar la próxima clase por a ver cuánto les dio a algunos estudiantes. Pues este ya está por ahí resuelto, después lo subo, pero lo plantean a ver cómo muestran el planteamiento. Listo, chicos. Profe, disculpe, ¿el parcial va a ser cuestionario? Así como hemos venido pues trabajando con el resto como las anteriores veces, ¿o cómo? Sí, de esta primera parte va a ser cuestionario. Cuestionario de preguntas. ¿Teóricas? Sí, ¿o cómo? Pues, por ejemplo, interpretar ecuaciones. Entonces, yo les puedo poner esta ecuación y les puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué significa el CH? Entonces habrá unas respuestas acá debajo que dice el CH representa esto, esto y esto, y ustedes seleccionan la respuesta. Ah, bueno, gracias. O una gráfica, o la interpretación del diagrama de Moody. Bueno, algo así. Pero por lo general tienen respuesta de selección múltiple o selección única, que ustedes seleccionan ahí simplemente. De pronto la próxima clase miramos cómo se maneja ahí el cuestionario. Gracias. ¿Otra pregunta?